Desde Guayaquil nos acompaña Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creo Suma. Andrés, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera empezar por lo más coyuntural. Ayer hubo este lamentable incidente en donde el gobierno ecuatoriano no permitió la entrada de Lilian Tintori, que entiendo tenían algunas actividades con el candidato a la presidencia por Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso. ¿Qué respuesta puede dar usted? ¿Qué interpretación? ¿Qué reacción tienen ustedes ante el hecho? La señora Cristina Fernández vino a realizar actividades proselitistas de apoyo a la campaña de Alianza País e incluso fue condecorada. Hay varios extranjeros como Jorge Gestoso, Patricio Bell, Piedad Córdoba, Tibisay Lucena, que han venido a actividades proselitistas de apoyo a Alianza País. A ellos, sin embargo, se les ha permitido ingresar. A Lilian Tintori se le impide ingresar sin que exista jurídicamente ningún motivo, pero sí motivos políticos del régimen para impedir su ingreso, porque aluden que viene a actividades proselitistas. Si es que no es actividades para ellos, entonces ahí es ilegal, pero si las actividades fueran en favor de ellos, entonces ahí sí es legal y es bienvenido una persona. Yo condeno este acto atrabiliario de derechos humanos fundamentales y estimo que la comunidad internacional se ha hecho eco de esta condena que se ha convertido en mundial, porque no se puede permitir que una persona que está labrando, que está trabajando para conseguir la liberación de su cónyuge, que es preso en una mazmorra chavista en Venezuela, pueda ingresar al país. Esto es una barbaridad, no tiene precedentes y yo condeno esta actuación del gobierno de Correa. Se lo puede interpretar precisamente como una, digamos, una posición, como marcar una posición del gobierno ecuatoriano a favor de lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela, no solo en general en su país, sino en particular con el caso de Leopoldo López. Si alguien en el mundo tenía todavía dudas respecto del vínculo entre el correísmo y el chavismo, pues ahora esas dudas han sido despejadas. Queda al descubierto que quien realmente da órdenes en el Ecuador es Nicolás Maduro a través de Rafael Correa. Esta prohibición de ingresar de Lilian Tintori corresponde a una orden emitida por Nicolás Maduro a Correa, quien la ha acatado sin abrir la boca. Entonces hay un vínculo entre el chavismo y el correísmo, y el mundo internacional ahora ha abierto los ojos y se da cuenta que el correísmo no es más que una versión más avanzada de esa franquicia chavista que ha dejado en ruinas a Venezuela y que pretende dejar en ruinas al Ecuador a través de Lenín Moreno y Jorge Glass. Y por eso los ecuatorianos han reaccionado y han dicho: no queremos ser como Venezuela y no vamos a permitir que nuestro país se le convierta en Venezuela, donde la gente tiene que hacer 1 o 2 días de fila para conseguir media libra de azúcar. Eso no vamos a permitir y el mundo internacional ahora sí está consciente de que el correísmo no es más que un alfil del chavismo en el mundo de la geopolítica internacional. Por hechos anteriores se podría decir que hay una actitud cómplice y de alguna manera condescendiente, pues recuerde que antes de la primera vuelta electoral hicieron lo mismo en Caracas con la candidata Cynthia Viteri. También la detuvieron en mitad de camino, le quitaron los pasaportes y la expulsaron del país tampoco sin ningún soporte legal. Sí, efectivamente hay una persecución permanente por parte del chavismo a quienes expresan posiciones distintas al oficialismo. Eso le sucedió a Cynthia y a Carlos Falqués en Caracas, acá le ha sucedido a Lilian Tintori y resulta de que en el mundo ya hay una conciencia de que mientras a Lilian Tintori le reciben en la Casa Blanca y le presta oídos el presidente, su esposa y el vicepresidente de Estados Unidos, aparte de legisladores del Parlamento y del Senado norteamericano, mientras en la Comunidad Económica Europea le abren las puertas a Lilian Tintori, mientras en los organismos internacionales escuchan sus quejas sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos de Leopoldo López, su esposo, mientras todo eso sucede en el mundo, aquí en el Ecuador le cierran las puertas con una excusa absolutamente banal y risible.
Eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. Felizmente, esto contribuye a lo que hemos venido diciendo. No podemos permitir que el chavismo ecuatoriano, representado por Rafael Correa, Lenín Moreno y Jorge Glass, quiera convertir al Ecuador en Venezuela. No lo vamos a permitir. Cambiando de tema, el domingo pasado estuvo el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, aquí en Teleamazonas, en el programa Hora 25, y entre todo lo que se debatió y se discutió en ese programa está la posibilidad de que pueda debatir con usted. ¿Se ha planteado ya algo en concreto desde ambas agrupaciones políticas? Yo he dicho que estoy dispuesto a debatir con el ingeniero Jorge Glass en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, en cualquier lugar y sin ningún tipo de condiciones respecto de la agenda. Lo único que he dicho es que la agenda no la pone él, la agenda lo ponen los periodistas, la opinión pública, la comunidad. Y cuando así sea, pues yo estoy dispuesto a debatir y siempre estaré dispuesto a debatir. No entiendo por qué Jorge Glass tiene semejante temor a debatir conmigo. Yo estoy dispuesto a debatir cuando quieran, en donde quieran, a donde sea, a la hora que sea. Simplemente, por favor, invítenme y yo desde ya doy por aceptado el debate con Jorge Glass. Pero él no va a poner condiciones sobre la agenda, que sean los periodistas los que lo hagan. Ahora, dentro de esas condiciones no solamente deben estar las fechas y horarios y lugares, sino también los temas. Y es necesario un debate de propuestas políticas y también si se va a hablar de corrupción, algo que usted ha cuestionado mucho durante los últimos meses, se tendrían que presentar pruebas. ¿Usted estaría listo para un debate en donde podría presentar las pruebas necesarias para, de alguna manera, señalar la responsabilidad que supuestamente tiene Jorge Glass en el tema de los temas de corrupción en el país? Porque él en ese programa manifestó que se habla, pero hasta el momento no se presentan pruebas contundentes de su responsabilidad en el tema de corrupción. La responsabilidad política, ya vamos a hablar de eso, la reconoció. En general presentaré pruebas sobre el feriado petrolero, sobre el feriado de las hidroeléctricas, sobre el feriado de las telecomunicaciones y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sobre el feriado de la Seguridad Social, sobre todos los feriados del correísmo. Tengo las pruebas suficientes para presentarlas ante la opinión pública. De hecho, algunas de ellas ya han sido presentadas en otros espacios televisivos y de radio. Yo estoy dispuesto a seguir aportando con esas pruebas y coincido con usted. La agenda que la definan los señores periodistas, yo iré el momento en que corresponda cuando me inviten a ese debate con el ingeniero Jorge Glass y espero que este emplazamiento público sea aceptado por Jorge Glass para que realmente nos sentemos a debatir de una forma civilizada sobre los grandes problemas del país. Lo que el Ecuador quiere es escuchar propuestas, confrontar ideas y que sepa el país exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro candidato. Y creo que los ecuatorianos tienen derecho a eso. Yo estoy dispuesto, cuenten conmigo. Uno de los temas a discutir es la propuesta desde algunas agrupaciones políticas y políticos en particular. Ya se ha empezado a hablar también dentro de la Alianza Creo Suma de la posibilidad de hacer una asamblea constituyente. ¿Usted cómo ve esa posibilidad y esa alternativa para de alguna manera resolver el tema de gobernabilidad, por ejemplo, que ya se ve venir? Y también algunos temas en las entidades de control. Acabo de hablar con el presidente de la comisión que está eligiendo el nuevo fiscal y como se cantó hace muchos meses, será Carlos Vaca Mancheno. No es una opción que se haya descartado la de la Asamblea Constituyente. Lo primero que vamos a hacer es convocar a una consulta popular para desmontar la justicia correísta, lo cual incluye, obviamente, a uno de los mejores amigos y al asesor principal de Correa, que es Carlos Vaca, ahora fiscal general. Hecho que yo lo anuncié por primera vez en Twitter hace varios meses atrás y le di la primicia al país, porque ya sabíamos que él era el fiscal futuro. En todo caso, una vez más asistimos a estos sainetes, a estos tinglados montados por el Consejo de Participación para simular un concurso y darle un revestimiento, un maquillaje de legalidad a estas designaciones que son políticas, que no corresponden a los méritos de los ciudadanos, sino a las inclinaciones y simpatías de Correa. En todo caso, esa autoridad y todas las demás que integran el aparato de justicia, léase
Consejo de la Judicatura, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, nosotros aspiramos que en esa consulta popular se vayan a sus casas. Luego de eso, analizaremos la opción de si es necesario, de acuerdo a las circunstancias del momento, abordar el tema e impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que, insisto, no está descartada como una propuesta. ¿Cómo se está trabajando en este momento para poder capitalizar los votos de otras organizaciones políticas que pues en su momento votaron en contra de Lenín Moreno o a favor de un candidato de oposición y que ahora tienen que definir una nueva posición entre Lasso o Moreno? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué es lo que se está haciendo desde su trinchera, por llamarlo de alguna manera? Nos hemos distribuido las actividades. Guillermo Lasso visita algunas provincias, yo visito otras, pero fundamentalmente estoy dedicado al trabajo proselitista en la ciudad de Quito. En todo caso, ayer, por ejemplo, coincidimos en Durán en una enorme manifestación ciudadana que respaldó al binomio Lasso-Páez. Vamos a seguir trabajando en el puerta a puerta en la ciudad de Quito y en las visitas de Guillermo Lasso, también puerta a puerta en sectores marginales de Guayaquil y en otras provincias del país. Paralelamente, hacemos contactos con grupos, organizaciones sociales, líderes de opinión, partidos políticos, militantes y ex candidatos de esos partidos que nos han ofrecido su ayuda. Al mismo tiempo, hacemos actividades con gremios, organizaciones de policías en servicio pasivo, militares en servicio pasivo, maestros, servidores públicos y un sinnúmero de gremios con los cuales estamos haciendo un trabajo mancomunado para enfrentar esta que no es una elección solamente, es una encrucijada para el Ecuador, porque el país tiene que escoger entre convertirnos en Venezuela, que es el deseo de Lenín Moreno, o recuperar al Ecuador para devolvérselo a nuestros hijos, entre salir de la crisis, que es lo que representa Guillermo Lasso, o agudizar y profundizar la crisis, que es Lenín Moreno, entre mantener y consolidar la dolarización, como lo ha manifestado Guillermo Lasso, o tener moneda propia para ir a la maquinita que imprima una enorme cantidad de billetes que no compran nada. Eso representa Lenín Moreno, entre tener libertad y democracia o tener autoritarismo y abuso de poder, que representa Lenín Moreno, Correa y Glass. Entonces, en esta encrucijada, el Ecuador está embarcado y nosotros tenemos que actuar con enorme responsabilidad para transmitirle a la ciudadanía la necesidad de salir de este hueco, de salir de esta crisis, de salir del despeñadero al que nos ha llevado el correísmo, de no permitir que el Ecuador se convierta en Venezuela, de sacarle al Ecuador de la crisis, de mantener la dolarización, de reactivar el aparato productivo, de permitir que nuestros jóvenes puedan escoger libremente la carrera universitaria que les venga en gana, la universidad que quieran, es decir, de poder reivindicar aquellas aspiraciones sociales que están latentes en los tejidos de la sociedad ecuatoriana y que se han convertido en clamor generalizado. Por último, el gobierno en su campaña para segunda vuelta ha decidido abrir la herida del feriado bancario. ¿Cree usted que eso le va a golpear a su campaña y a la candidatura de Guillermo Lasso Andrés Páez? Lo que ha hecho el gobierno es una campaña sucia. Inculpa a Guillermo Lasso de un tema en el que un correísta como el doctor Juan Falconi Puig ha dicho: Guillermo Lasso no tiene nada que ver. Nunca Guillermo Lasso tuvo intervención alguna en el feriado bancario. Más bien hay que recordarle al país que quien redactó el decreto para el feriado bancario fue Pedro Delgado, el primo del presidente de la República, a quien hoy está cuestionando. Lo que sí nosotros le decimos al Ecuador es que en estos 10 años de correísmo se cometió el feriado de las aduanas, el feriado de la seguridad social, el feriado de las hidroeléctricas, el feriado de la justicia, el feriado de los helicópteros DRUF, el feriado de las compras públicas, el feriado de las contrataciones a dedo, el feriado de las carreteras, el feriado de las consultorías, el feriado de la economía nacional, 300.000 millones de dólares dilapidados, mientras el feriado bancario, en el que, insisto, no tiene ninguna responsabilidad Guillermo Lasso, representó $100.000,
7.000 millones de dólares, perdón, para el Ecuador. El feriado del correísmo representa 300.000 millones de dólares. Esas son las diferencias, Janet, y esos son los temas que los ecuatorianos merecen saber. Por eso es importante que debatamos con Jorge Glass. Y por eso es importante que el Ecuador sepa que los peores feriados que se han producido en la historia del Ecuador corresponden a los 10 años de tragedia a la que nos ha llevado el correísmo. Muchísimas gracias a Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creo Suma. Gracias por estar esta mañana.